Quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Cuando ya lo tenga, me puede dar un amén. Vamos a leer por ahí. El tema para el día de hoy, usted lo puede ver ahí en su pantalla. ¿Cómo dice? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y bien, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Voy a leer estos mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Si me sigue ahí con su vista, ahí está en la pantalla. Y dice así, versículo 1. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Versículo 2. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Le invito a que hagamos una oración, cierre ahí sus ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, qué privilegio nos has dado de ser hechos hijos tuyos a causa de tu gran amor. Te damos gracias porque tú nos has hecho tuyos, porque tú no nos has dejado huérfanos, Señor, sino que nos has adoptado para que seas nuestro Padre y para servirte a ti. En esta tarde te pedimos que nos enseñes a vivir como es digno de haber sido hechos hijos tuyos. Que a través de tu palabra nosotros podamos entender tu voluntad, que es agradable y perfecta. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder discernir lo que tú deseas de nosotros. Señor, te pido que me des la gracia de poder exponer con claridad tu mensaje. Te pido que quites toda palabra que no proviene de ti y pongas tus palabras en mi boca. Nos ponemos en tus benditas manos en esta tarde y te pedimos que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Bien, estos versículos que acabamos nosotros de leer, los escribió el apóstol Juan para alentar a la iglesia, para dar seguridad a los cristianos en su fe, oponiéndose a las falsas enseñanzas. En el tiempo que el apóstol escribió esta carta, la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles y por diferentes pruebas. Muchos cristianos estaban siendo perseguidos y torturados. A causa de esto, la iglesia estaba desorientada, estaba confundida y muchos estaban desanimados. A causa de escuchar discusiones acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo
entre muchas otras cosas más, como el día de hoy. Al escuchar estos hermanos las discusiones de los cristianos, ellos empezaron a preguntarse y a dudar como hoy en día. Ellos se preguntaban, ¿en realidad Jesucristo es Dios? ¿En realidad vino a salvar pecadores como nosotros? ¿En realidad Dios se interesa por mí? De esta manera, muchos estaban poniendo en duda las verdades bíblicas acerca de Jesús, como hoy en nuestros días. Incluso varios filósofos de los más destacados se tropezaban con la sencillez de las mismas enseñanzas provenientes por los apóstoles de Cristo. Al mismo tiempo, falsos maestros habían entrado a la iglesia como el día de hoy. Falsos maestros que se habían levantado de adentro de las mismas filas de la iglesia. Ellos negaban que Jesús fue la persona de Dios hecho carne. Ellos afirmaban que el cuerpo de Jesús no era real, sino que solo parecía ser físico. Esta era una de las principales herejías en aquel entonces llamada docetismo. Sin embargo, Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús, ya que él era un testigo ocular de Jesús. Y el apóstol Juan escribió ahí en Primera de Juan pero en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, se lo leo. Juan escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aún a pesar de esto que Juan escribió, los falsos maestros, saturados con el clima prevaleciente de las corrientes filosóficas, ellos comenzaron a infectar a la iglesia con falsas enseñanzas, pervirtiendo las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales llegaron a conocerse también como el gnosticismo. ¿Usted ha escuchado esa palabra? El gnosticismo, que era la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Ellos enseñaban que el cuerpo físico del hombre no importaba, solo el espíritu. Esto llevó a algunos, especialmente a los oponentes de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba, porque era un cuerpo lleno de pecado. Y le daban rienda suelta a sus deseos carnales. Ellos se manejaban en un desenfreno total de inmoralidad, viviendo una doble vida. De acuerdo a esta falsa enseñanza, uno podía negar que el pecado existiera, mas sin embargo el apóstol Juan vuelve a escribir en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, y él escribió lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí estaba el apóstol Juan enfrentando estos problemas que se presentaron en la iglesia. Por un lado,
como ya lo dije, estaban los falsos profetas que estaban defendiendo compromisos adquiridos con el culto imperial para salvar su propia vida. Y por otro lado, los gnósticos que tenían la tendencia a definir el pecado de diferentes maneras y se valían, como ya lo dije, de sus cuerpos para entregarse a una conducta que los cristianos verdaderos consideraban pecaminosas. ¿Sí? También estaban los docetas. No eran los zetas de allá de México, los docetas, ¿sí? Que estas personas creían que Cristo era divino, pero que era humano solo en apariencia. También estaban los cerintos y sus seguidores que creían que el Cristo Espíritu vino únicamente sobre Jesús, pero negaban que Él fuera el verdadero y único Cristo. Pero aún había un grupo más perturbador, llamados los secesionistas, que eran personas que habían sido parte de la iglesia, de la comunidad cristiana a la que Juan escribe, pero que se habían apartado de ella. Y el apóstol Juan, ante todo este panorama, recomienda que se prueben los espíritus por medio de dos pruebas principales. La primera era de carácter ético, que consistía en guardar los mandamientos, especialmente el amor a la comunidad cristiana. Y la segunda era una prueba de fe, que consistía en el concepto correcto acerca de Jesús. En realidad era una situación muy difícil, ¿no lo cree? La que estaba pasando la iglesia primitiva. Y muchos que eran verdaderos seguidores de Jesús estaban siendo perseguidos porque se oponían a esas falsas doctrinas en las cuales muchos estaban cayendo. Y por lo tanto estaban siendo perseguidos y torturados hasta la muerte. El anticristo se había levantado y el apóstol Juan les escribe para reanimarlos. Y dice el capítulo 2 de ahí de su primer carta, versículo 18: hijitos, les escribe el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Para aquellos que pensaban que todavía no ha llegado el anticristo, ahí está, ya estaban desde los antiguos tiempos, ¿sí? Así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjense muy bien lo que dice a continuación, versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se fija? ¿Sí? 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, ustedes se preguntarán, porque ya los veo así medios como que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues yo diría que mucho, mis hermanos. ¿Sabe? Cabe hacer la pregunta: ¿en qué condición se encuentra la iglesia hoy en nuestros tiempos? ¿Cómo viven todos aquellos que se dicen ser cristianos? ¿Serán todos hijos de Dios? Porque si usted sale a preguntar a las personas en la calle que si son cristianas,
es seguro que el 95% le dirán que sí. Incluso si usted pregunta a las personas que si son hijos de Dios, también muchos le dirán que sí. Yo pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Usted qué responde? No, bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces, respondiendo a la pregunta acerca de la condición de la iglesia hoy en nuestros tiempos, pleno siglo XXI, para empezar, escuche bien esto. Muchos que se dicen cristianos están viviendo una doble vida. Hay muchos cristianos extraviados, alejados y perdidos, sin rumbo ni dirección, como lo estaban en el tiempo del apóstol Juan. Cristianos que solo buscan lo suyo, que solo quieren satisfacer sus necesidades. Hay muchas quejas en la iglesia y poca disposición de amarse y servirse mutuamente. Muchas quejas, de más diría yo. Hay demasiada preocupación por obtener las cosas materiales, pero poca preocupación por obtener las cosas celestiales. Hay pobreza espiritual en muchos cristianos. Fácilmente son engañados y llevados por doquier a través de falsas enseñanzas. Hay muchos esclavos de las concupiscencias, ambiciones desbordantes de diversos deleites. La iglesia vive en la malicia, en la envidia, y unos a otros se aborrecen. Muchos han abandonado su primer amor. Dicen que aman a Dios, pero es un amor de conveniencia. Muchos han recibido la salvación por gracia, y esa gracia la han desechado y se han dejado llevar por engaños, y eso los ha hecho caer en la desgracia. Los cristianos de hoy en día no atesoran la palabra de Dios como algo de invaluable valor. No les gusta congregarse, y cuando lo hacen es por pura conveniencia, o solo lo hacen por cumplir. Oh, ya cumplí. No les agrada encontrarse con Dios. No les causa deleite, como lo cantábamos hace un momento, de estar en su presencia. Porque hay algo extraño ahí, ¿no? ¿Usted se deleitó en la presencia del Señor? Muchos están viviendo en desobediencia. No confiesan sus pecados para que Dios los perdone. Muchos han cambiado la herencia terrenal por una insignificante pertenencia terrenal. Dios ha mostrado su fidelidad, pero muchos la han menospreciado. Y se han levantado muchos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, que sigue causando mucho auge, porque la gente busca ser próspera solo de las cosas terrenales. El evangelio para atar al diablo, y lo amarran con 3 nudos y sigue, y luego se vuelve a desatar. El evangelio de los milagros, el evangelio del egocéntrico. Se han levantado sectas entre los que dicen seguir la Biblia. Falsos maestros y falsos profetas ofreciendo un evangelio light, un evangelio sin fundamentos bíblicos, un evangelio muy pobre. Profetas que venden milagros, ellos te dicen, trae 1000 y te lo voy a cumplir. Supuestos profetas que dicen, a la de 3 vamos todos a saltar para agarrar en el aire el Espíritu Santo. Y ahí están las iglesias llenas de personas que solo están siendo engañadas y manipuladas. Así, mis hermanos, se encuentra la iglesia el día de hoy, ¿sí o no? Muchos están siendo engañados. ¿Sabe por qué? Por no escudriñar, no meterse ahí.
Usted y yo vamos a encontrar una riqueza en estos 3 versículos que acabamos de leer, tan profunda, tan extensa, que no vamos ni siquiera a ir a la mitad. Pero muchos están siendo engañados por no escudriñar las Escrituras, por no saber lo que dice Dios en su palabra, por no conocer la verdad. Mi pueblo, dice Oseas, fue destruido por falta de conocimiento. Mis amados, vivimos tiempos finales, tiempos peligrosos, donde el engaño del enemigo está siendo cada vez más sutil. Muchas enseñanzas que se oyen muy bonitas, pero que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y el amor de muchos se está enfriando a causa del pecado, a causa de tanta maldad y a causa de tanto engaño. Ya lo podemos ver a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y su misericordia se extiende con aquellos que atienden a su voz. No sé si usted ha oído por ahí la noticia de lo que está pasando ahí en Haití, como un paréntesis. Que dicho sea de paso, estemos orando por nuestros hermanos allá. Pero allá los cristianos están siendo perseguidos y los están matando, ¿sí? Como en muchos otros lugares. Ellos están siendo asesinados por la causa del evangelio. Les dieron por ahí tiempo limitado, creo que 72 horas, para que desalojaran sus hogares. Imagínese usted, ¿a dónde se van a ir? ¿Me desalojas en 72 horas? Si no, vas a ser asesinado. Muchos se están definiendo y están dejando todo por serle fiel al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría con la iglesia de este lado del mundo si fuera perseguida? Santo. Muchos apostatarían de su fe. Muchos negarían al Señor. Otros se quedaron con eso que tanto trabajaron por años en su casita. No, yo dejar mi casa, no, mejor me uno a ti. Pero hermanos, el apóstol Juan escribe inspirado por Dios para dar una palabra de ánimo y de aliento a todos los que somos sus hijos. ¿Y quién era Juan? ¿Usted sabe quién era el apóstol Juan? Para que nos pueda dar esta palabra de ánimo. Juan era el último de los discípulos de Jesús que todavía estaba vivo. Usted sabe que a todos los torturaron y los mataron. Y Juan estaba todavía ahí. Fue nada más y nada menos aquel que se recostó en el pecho de Jesús. El apóstol Juan caminó y habló con Jesús. Lo vio sanar, lo oyó enseñar. Fue con Jesús al monte junto con Pedro y Jacobo y ahí se transfiguró el Señor. ¿Sí? Y tomó su rostro, forma como resplandeció como el sol, y sus vestiduras fueron blancas como la luz. Ahí se apareció Moisés y Elías, ¿lo recuerda? Y Juan fue testigo de eso, fue testigo ocular de estas cosas que sucedieron. Juan lo vio morir y se reunió con él después de la resurrección y lo vio ascender al cielo. Juan conocía a Dios, había vivido con Él y lo había visto obrar. Y ahora Juan nos anima a todos nosotros a seguir adelante, mis hermanos, haciéndonos ver el privilegio que tenemos usted y yo de haber sido hechos hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque antes no lo éramos, pero ahora somos hechos hijos de Dios. Y esto, mis amados, es un privilegio muy grande que debemos valorar y cuidar. Amén.
Veamos algo importante en los siguientes pasajes. Ponga usted su Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vamos a estar ahí viendo 4 puntos de lo que significa ser hijos de Dios. Y no perdamos de vista lo que acabamos de ver en el contexto, razón por la cual Juan está escribiendo estos pasajes. Como punto número 1, ser hijos de Dios nos da una honra especial. Recuerde que los cristianos estaban desorientados, confundidos, desanimados, perseguidos y torturados. Su ánimo pues estaba bajo por estas circunstancias, como muchos hoy en nuestros días. Y el apóstol Juan escribe y dice, versículo 1, mirad, palabra importante que se traduce, vean, pongan atención. Esta expresión la está haciendo el apóstol Juan con asombro, llamando la atención a aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Juan nos dice, miren, atiendan esto, no pierdan de vista el amor de Dios. No se dejen llevar por las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Más bien, miren cuál amor nos ha dado el Padre. La traducción del tipo de amor que se está hablando aquí es difícilmente comprensible al razonamiento humano, ya que el adjetivo denota la calidad del amor de Dios, su dimensión y de dónde procede ese amor. ¿Sí? Mis amados, no hay mayor amor que este. Es un amor incomparable que proviene del Padre, del Creador de todas las cosas. Es un amor inagotable que nunca deja de ser. ¿Sí? No cabe duda alguna de que el amor de Dios es asombroso y maravilloso. Esta idea de asombro que el apóstol Juan está tratando de plasmar es como cuando usted se asombra de algo. Por ejemplo, hay personas que han visitado las cataratas del Niágara. ¿Alguno de los que están aquí ha ido a las cataratas del Niágara? Hermana, ¿qué tal está ahí el paisaje? Impresionante, ¿verdad? Sí. Se dice que cuando usted llega por ahí, se empieza a escuchar el estruendo de las aguas, ¿cierto? Sí. Y se acercan los barcos llenos de turistas. Bueno, los que no hemos ido hemos visto, ¿verdad? De acá de muy lejecitos. Y se acercan por ahí los barcos llenos de turistas lo más cerca que se puede. Y los que están viendo quedan impresionados, quedan asombrados de aquello que se está viendo. Y todos dicen, ¡wow! Con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! ¿Sí, hermana, o no? ¿Sí? Ah, bueno, ahí está la hermana. Sí, mi mamá también ha ido y por ahí nos enseñó un video. Y qué impresionante es eso, ¿no? Pues esta es la idea con la que el apóstol Juan está escribiendo, mis hermanos. Sí, para que entendamos que el amor de Dios es mucho más asombroso que estas cataratas del Niágara. Es mucho más maravilloso que cualquier cosa que pueda asombrarnos en el mundo. El amor de Dios es asombroso. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese nomás usted. ¿Alcanza usted a ver la grandeza del amor de nuestro Dios? La misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios al mundo. La expresión de tal manera resalta la intensidad y la grandeza del amor de Dios. El apóstol nos está exhortando a mirar y a ver, a prestar
con atención, a reflexionar acerca de ese amor de Dios que nos ha dado para vida eterna. La esperanza del cristiano es fortalecida por el hecho de entender que por el amor de Dios, o a causa del amor de Dios, ahí inició nuestra salvación. También Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, para que podamos lograr entender las dimensiones de su gran amor. Se lo leo, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar algunos versículos, les recomiendo que los vaya apuntando ahí porque me voy a ir, así como dice mi papá, abuelo de pájaro. Dice Efesios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando se considera ese amor, sus dimensiones y alcance son infinitas, como Dios mismo es infinito. Nadie limitado como el hombre puede dimensionar su gran amor. Es un amor, ya lo dije, incomparable e incomprensible. Y el apóstol Pablo también compara las 4 dimensiones medibles que nosotros conocemos, deseando que podamos comprender el gran amor de Dios. Y escribe por ahí en Efesios, ahora en el capítulo 3, pero en el versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer también el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Un creyente no podrá entender la plenitud del amor de Dios sin que haya sido revestido por el Espíritu Santo. El conocimiento del amor de Cristo está fuera de la capacidad racional del ser humano. Solo es conocido por aquellos que se han convertido en hijos de Dios. ¿Sí? Y ese amor se puede experimentar porque el Padre lo ha dado a cada uno de sus hijos. Más que un regalo de la gracia, es una inundación divina producida en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo. Y esta provisión del amor de Dios no es pobre, sino abundante, para satisfacer sobradamente al cristiano. Ese asombroso amor divino se manifiesta en el hecho de que Dios ha dado todo cuanto tenía. Y a nosotros, puesto que nos ha dado a su Hijo, junto con Él nos ha dado todas las cosas. Y sigue diciendo el apóstol Juan en el 1 de Juan capítulo 3 versículo 1: mirad, cuál amor, mirad, con asombro, ya lo dijimos, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Recuerde que estamos desarrollando el primer punto. Ser hijos de Dios nos da una honra especial. Qué privilegio más sublime tenemos usted y yo de ser llamados hijos de Dios. ¿No lo cree? Dignidad, fíjese que ni aún los ángeles tienen. ¿Sí? Participamos de la naturaleza divina. Tenemos su vida y somos llamados hijos de Dios. Todas esas bendiciones, mis hermanos, vienen por el incomparable amor de Dios.
Su amor comenzó a manifestarse desde la eternidad, cuando Dios, el Padre, le dijo al Hijo, o quedó de acuerdo con el Hijo, de ir y morir por nuestros pecados. Fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Él nos amó siendo aún pecadores. Romanos 5:8 se lo leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos ha llamado sus hijos. ¡Qué privilegio! Él nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora nosotros debemos responder a ese amor con una entrega total y vivir como es digno del título, hijos de Dios. El ser identificados con Dios como hijos es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Y dele un codazo al que se está durmiendo por ahí. Dile, es una gran responsabilidad. Debemos marcar la diferencia, mis amados, entre lo que éramos en el pasado y lo que ahora somos. En días pasados, una persona me decía que todos somos hijos de Dios. Yo le dije, no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Escuche bien, para cuando le lleguen por ahí. Yo le dije a esta persona, piense solamente en sus acciones. ¿Cuánto de sus acciones se parecen a Jesús? ¿Cuánto usted se parece a Jesús? Él se quedó pensativo y me contestó, no, pues en nada. Yo vivo como a mí me da la gana. Yo le cité Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Solo aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Solo los creyentes nacidos de nuevo somos hijos de Dios, ¿sí? El resto de los hombres son hijos del diablo, ¿sí? Por si usted no lo sabía. Y por cierto, ¿usted ya nació de nuevo? Bueno. Porque es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús que alcanzamos una nueva posición como hijos de Dios. Gálatas 3:25 y 26, palabra de Dios para todos. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Ahora no se equivoquen aquí, hay que cumplir la ley, No es que la ley la dejamos a un lado, porque Jesús vino a cumplir la ley también, ¿sí? Y dice el versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están, ¿qué dice ahí? Revestidos de Él. Ahora por medio de Jesucristo somos introducidos a la familia de Dios. Los hijos de Dios por la fe en Cristo nos da todos los derechos que corresponden a un hijo. Mis amados, esto es una honra muy especial que tenemos. Esto nos da derecho de acceso al Padre, derecho de acceso al trono de la gracia. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús con todos los derechos reservados para nosotros. ¿No le da gloria a Dios por esto? Así que como primer punto vimos que ser hijos de Dios nos da una honra especial. Hay mucho más en este punto que pudiéramos decir, pero vamos a avanzar al siguiente punto. Número 2. Como hijos de Dios tenemos un desafío especial. ¿Lo puede repetir conmigo? Como hijos de Dios tenemos
un desafío especial. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, segunda parte. Dice así: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, mis amados, es un sistema totalmente opuesto al de Dios, opuesto a Dios. Siendo así, es lógico que quienes se identifican con el Señor como hijos, vamos a encontrar la misma oposición que Él encontró. Oposición, ¿sí? Pero aún así, aunque no seamos comprendidos o aceptados por esta sociedad, debemos marcar la diferencia como hijos de Dios. Este es el gran desafío que nosotros tenemos. Muchas veces llevamos un cristianismo de la secreta. Ay, no, que no me vean alabando al Señor. Y yo cuando estaba chico, mi papá abría ya les he dicho antes, abría las ventanas de la casa y empezaba a tocar a pulmón abierto. Y yo, ay, ya empezó. Y mis amigos, mira, ¿quién está cantando? Qué bonito canta. Y yo, no, es la cumbia de la vecina, ¿no? Me avergonzaba, ¿no? Y luego iba corriendo a la casa y ahí por fuerita, sin que mi papá me viera, le cerraban las puertas así para que no se oyera para afuera. No, hombre, pues, nomás me daba la vuelta y ya estaban abiertas otra vez. Sí, pero muchas veces llevamos un cristianismo de la secreta, para no ser criticados o para no ser identificados. Y tratamos de esconder lo que en realidad somos. Y es allí donde está el desafío, ¿sí? Los verdaderos extraterrestres en el mundo, si lo podemos decir así, no son seres de otros planetas, sino los cristianos. Tras haber nacido de nuevo, se nos dio una naturaleza nueva de origen celestial, que es un estilo de vida semejante al de nuestro Salvador y Padre celestial. Es una naturaleza por completo ajena y extraña para aquellos que no son salvos, por lo cual parece de otro mundo, ¿sí? Por ejemplo, a mi esposa le decían sus compañeras de la escuela: ahí viene la rara. No se ría, lo estoy diciendo con respeto. La que no se ríe de los chistes groseros. Ahí viene la que no quiere ir a ver películas de terror. La que no le gusta ir al baile. La que no quiere tomar ni fumar. La que se asusta de todo. Y mi esposa les decía: ¿saben por qué soy así? Porque soy una hija de Dios. Soy una nueva criatura. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Mi Padre es el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, y yo soy su hija. Y eso que ustedes hacen, le decía ella, no le agrada a mi Padre que está en los cielos. Eso que ustedes hacen va en contra de mi nueva naturaleza. Sus compañeras, por supuesto, no lo entendían y le decían: uy, manita, pues qué delicada. Que no seamos comprendidos por este mundo no importa. Que no seamos aceptados por este mundo no importa. Lo que sí importa es agradar a nuestro Dios y hacer su voluntad. Ese es nuestro desafío. Eso es lo importante. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo es pasajero. Nosotros no debemos de amar el sistema del mundo ni amoldarnos a él. Más bien debemos ir en contra del sistema del mundo. Que Agenda 230, agenda la que sea. Debemos ir en contra de lo establecido por Dios en su palabra. ¿Sí? Ese es nuestro desafío. El mundo se encuentra en un proceso continuo de desintegración y se encamina de forma apresurada a la destrucción. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Los que persiguen la voluntad de Dios son parte de su pueblo para siempre, forever, como dicen los jóvenes. ¿Sí? Dios ofrece vida eterna a sus hijos. Jesús dijo en Juan 15, 18 y al 21: no importa si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Saber que somos hijos de Dios debe animarnos a vivir como Jesús vivió. Jesús no tuvo origen terrenal y lo mismo se puede decir de aquellos que han nacido de nuevo. Por ende, no es de sorprender que en las Escrituras se nos describa como peregrinos y extranjeros. Mis amados, los que somos hijos de Dios estamos de paso por este mundo. Tenemos una esperanza guardada allá arriba, en el cielo. Marquemos una diferencia donde quiera que nosotros vayamos. Que la gente pueda decir de nosotros: de verdad él es o ella es una hija de Dios. Aunque no seamos comprendidos o aceptados, debemos de marcar la diferencia como hijos de Dios. Ahí con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, con tus vecinos, en todos lados es nuestro deber. Así que como punto número 2, tenemos como hijos de Dios un desafío especial. Número 3, ser hijos de Dios significa que tenemos una esperanza especial. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. En una ocasión, y cuando Jesús ascendió a los cielos, a la diestra de su Padre, 2 ángeles vinieron a los discípulos y le dijeron, en Hechos capítulo 1 versículo 11, dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde aquel momento, todos los creyentes hemos guardado la esperanza de ver a Jesús descender del cielo. No ha sucedido todavía, pero sigue siendo la esperanza bienaventurada de la iglesia. Esta es una esperanza especial que tenemos todos los hijos de Dios. Es la esperanza por la cual vivimos. Todos estamos esperando su regreso, que por cierto, Jesús viene pronto. Muy bien. Y seguimos aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
Tito 2:13. Al acontecer este evento cumbre en la experiencia del creyente, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Esto, mis amados, es una esperanza especial que nosotros tenemos, ¿o no es así? Por lo cual todos debemos esperarla con gozo, perseverando a través de las aflicciones y a través de las pruebas que se presentan día a día. Día a día. ¿O hay alguien que ya no tiene pruebas? Pues díganos cómo le hace, ¿verdad? Día a día, perseverando, ¿sí? En la esperanza que tenemos. La naturaleza vieja pasará en ese instante y tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Cuando pase esto será algo tan especial porque le veremos tal y como Él es. Esta frase, seremos semejantes a Él, introduce la esperanza a nosotros, al cristiano. Cuando Cristo regrese, Él conformará a cada cristiano a su imagen. Esto es la esperanza sólida de que al regreso de Cristo seremos transformados a su semejanza perfecta. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 8, versículo 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un proceso, mis hermanos, desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos justificados por gracia, fuimos comprados por la sangre de Cristo y ahora estamos en el proceso de santificación. Y el proceso terminará cuando Cristo regrese por segunda vez o nos llame a su presencia. Ahí seremos transformados a su imagen. La naturaleza vieja pasará y tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Primera de Corintios 15:9. Y así como hemos traído la imagen terrenal del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es suficiente saber y debe de ser nuestra esperanza el hecho que estamos llamados a estar con el Señor y ser semejantes a Él según su promesa. Jesús dijo en Juan 14:3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos una esperanza, mis hermanos. Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios 5:8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para aquellos que creen en Cristo, la muerte solo es el preludio a una vida eterna con Dios. Nuestras vidas continuarán allá arriba en el cielo, en el reino de los cielos. Vivamos con esta esperanza que nos inspire para cumplir un servicio fiel. A los filipenses Pablo les dijo en Filipenses 1:23, fíjese bien lo que dijo Pablo: porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mis hermanos, es muchísimo mejor estar con el Señor. No hay nada de este mundo que sea mejor que esto. Esta debe de ser nuestra esperanza. Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, es natural para ellos empeñarse a los valores mundanos: dinero, popularidad, poder, placer
y prestigio, pero para Pablo, sin embargo, la vida significa desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna, ¿sí? Lo máximo en la vida de Pablo era hablar con denuedo en favor de Cristo y ser semejante a Él, verle. Ese era su deseo de Pablo. Por eso Pablo pudo decir con total confianza: para mí morir es ganancia. Morir sería mejor que vivir, porque al morir Pablo se libraría de las inquietudes del mundo y vería a Cristo cara a cara. Él tenía una esperanza que lo mantenía buscando las cosas de allá arriba. Y nosotros también debemos de tener esa misma esperanza y la seguridad de que allá arriba estaremos mejor que aquí abajo, ¿sí? Así como Pablo, debemos cumplir con los requisitos establecidos en la palabra de Dios. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria no está aquí. Nuestra patria es una patria celestial. Esto nos debe impulsar a vivir por lo que está por delante. Una esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fíjese bien, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que como punto número 3, como hijos de Dios, tenemos una esperanza especial. ¿Usted tiene esa esperanza? Bueno, trabajemos por lograr asir aquello que está preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo vamos a hacer? Punto número 4. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad especial. Primera de Juan 3:3. Dice así. ¿Lo leemos todos juntos? A la de 3. 1, 2, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Sí? Esta responsabilidad que tenemos no es pasiva, sino activa, para vivir diferentes y determinados, no al ahí se va. Este versículo es el verso clave de todo el pasaje e introduce la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Vivir en la realidad del regreso de Cristo hace la diferencia en la conducta diaria de un cristiano. En vista de que los cristianos seremos un día semejantes a Él, debe de llevarnos a parecernos cada vez más a Él. Nos purificamos así como Él es puro. Esto habla de limpieza de corazón. Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También el salmista menciona y dice, haciendo una pregunta en el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ser puros como Él es puro también nos habla de santidad. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro 1:13: por tanto, nos dice a todos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Después que las personas dedican su vida a Cristo, aún sienten cierta atracción por sus costumbres pasadas. Pero Pedro nos dice que ahora debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. La santidad significa mantenerse totalmente dedicados a Dios, separados para su uso especial, apartados del pecado y su influencia. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclándonos con las cosas de este mundo. No mezcla. No debemos ser diferentes solo por el hecho de serlos. Ay, voy a ser diferente que los demás. No, lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas en nuestra vida. Nuestras prioridades deben de ser las de Él. Todo esto va en contraste directo con nuestras costumbres anteriores. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, sino que Dios nos da de su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da el poder para vencer el pecado. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Esto demanda el Señor de todos aquellos que somos hijos de Él. La purificación constante del pecado, que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Somos llamados a vivir una vida pura. Es lo que Dios desea de nosotros. Y el agente purificador para nosotros es el Espíritu Santo, que produce en nosotros el carácter santo del Señor. La manera de purificarnos consiste en andar en el Espíritu, dejándonos controlar por Él. Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no, ¿qué dice ahí? Satisfagáis los deseos de la carnita. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Barbecue, aderezo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Hay personas que no están a gusto si no están peleando, ¿sí o no? No están a gusto hasta que no encuentran por ahí a su barquito. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas otras cosas más. Pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mis hermanos, la carnita quiere lo suyo, ¿sí o no? Pero no debemos permitirlo. Debemos de ser puros, así como Él es puro. Verso 24 de ahí mismo de Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos de tener cuidado en no confundir nuestros sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra estar atentos, oír, involucra disposición para obedecer y la sensibilidad entre nuestros sentimientos y la diligencia para actuar. Que los sentimientos no nos controlen. Es que siento echarme una canita al aire, dicen. No.
o siento. Cualquier sentimiento, mis hermanos, debemos de ser guiados por el Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas. Y la responsabilidad personal debe de ser evidente. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. De la misma manera dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar en la vida del cristiano, y se apaga cuando se le resiste en la conducción que quiere hacer en la vida del creyente. Esta responsabilidad es personal. Es una responsabilidad muy especial, puesto que la capacitación para vivir en pureza es dada por Dios, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Los hijos de Dios tenemos un papel muy importante que desempeñar, que es la purificación personal, por lo que seremos responsables de ello ante Dios. Fíjese lo que dijo Santiago en el capítulo 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La razón para este comportamiento está en el hecho de que Jesús es puro. Quien es santo también es puro. Esto significa estar libre de toda relación con el pecado. Por consiguiente, la identificación con Cristo es una realidad de vida para el creyente, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La esperanza del regreso de Jesucristo determinará el estilo de vida de quien espera. Esto genera el sano deseo de llegar puros con el Señor, porque Él vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga. Finalmente, Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Responsabilidad que tenemos todos los que somos hijos de Dios. Voy a terminar leyendo una vez más los versos que hemos estudiado el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 3 versículos, mis amados hermanos, que nos enseñan mucho, donde extrajimos 4 puntos importantes por ser hechos hijos de Dios. Número 1, ser hijos de Dios nos da una honra especial. Número 2, tenemos un desafío especial. Número 3, tenemos una esperanza especial. Y número 4, tenemos una responsabilidad especial. Mis hermanos, escucha este pensamiento de final. El énfasis de la enseñanza cristiana
no es tanto dónde voy a vivir después de la muerte, sino cómo voy a vivir antes de que me muera. Por eso se nos dejó la palabra de Dios, para ser guiados por Él. Amén. Recuerden que somos hijos de Dios y como tales debemos de vivir de acuerdo a lo que somos. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos. Muy bien, mis amados hermanos, atesoremos esta enseñanza en nuestro corazón y pongámonos manos a la obra. Amén. Estamos todos despedidos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.